qué es lo que son para ustedes las energías renovables. Entonces, la otra pregunta, que es, ¿qué porcentajes de la matriz eléctrica, de generación eléctrica, ustedes creen que Chile tiene hoy día como fuente de energía renovable? En Chile particularmente, fíjense que hoy día tenemos una participación de energías renovables no convencionales de un 20% dentro de la matriz de generación eléctrica. Es que hay una relación innegable entre la producción del dióxido de carbono, del CO2, que generan las actividades humanas, y el aumento de la temperatura en el planeta. Entonces, hay una serie de afectaciones en el fondo desde la naturaleza, que en realidad el origen principal son las afectaciones que nosotros mismos como seres humanos hemos hecho. El tema de las energías renovables es que son una fuente de energía, ¿ya?, que en su fuente de combustible, entre comillas, original, no genera emisiones a la atmósfera y específicamente no tiene el efecto, digamos, de gases de invernadero que sí tienen los combustibles fósiles, ¿ya? Y eso en la actividad eléctrica, en la industrial, en la comercial, en cualquier actividad que el hombre en el fondo utilice, cuando usa de fuente de energía la solar, la eólica, la hidráulica de mini pasada y algunas otras energías que son más nuevas, se genera entonces el control de las emisiones, porque solamente en el fondo el control de las emisiones van a ocurrir en el momento en que se fabrican esos elementos para generar en el fondo energía. O sea, cuando yo fabrico un aerogenerador voy a tener emisiones, pero cuando está el aerogenerador funcionando y produciendo energía, ¿cierto?, a partir del viento, ese viento que se transforma en energía cinética no va a tener emisiones a la atmósfera, ¿ya? Entonces, hay una relación inequívoca entre, fíjense lo que vivo. Primero, el tema del cambio climático, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo el cambio climático? Luego, la relación entre cambio climático, ¿cierto?, y energía renovable. Y en la energía renovable, cuando uno empieza a reemplazar lo que tradicionalmente usó como fuente de energía, combustible o fósil, por energías renovables, ¿cómo se llama ese cambio de las energías fósiles a las energías renovables? Entonces, la transición energética tiene ese desafío, primero, que es dejar de usar fuentes fósiles para en el fondo, usos que nosotros le damos a partir de nuestras decisiones de consumo y de producción como seres humanos, frente a la alternativa de usar entonces energías renovables. Entonces, piensen ustedes en la cifra que manejamos ahora al principio de la charla, este 20% de energías renovables que tiene hoy día Chile en términos de su generación, no de capacidad instalada, pero sí de generación eléctrica. Ese 20% de alguna forma llega hasta tu casa, llega a tu domicilio, porque obviamente cuando nosotros prendemos la luz, como se dice acá coloquialmente, vamos a tener una parte de ese suministro eléctrico que proviene de fuentes de energía renovable y otro 80% que no viene de energías renovables no convencionales y que sin embargo entonces ¿de qué fuentes vienen? De las fósiles. En el caso de Chile hay una parte importante de hidroelectricidad también, dado que nosotros tenemos un país rico en recursos hidroeléctricos en el sur, pero también de la termoelectricidad, que en el fondo es producir energía eléctrica en base a gas, carbón y diésel, petróleo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos que ese 20% se transforme en ese 80% y ese 80% en ese 20%? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que falta o cómo nosotros hacemos que esta conversación que estamos teniendo a nivel de personas, ¿cierto?, de que estamos todos en nuestras casas consumiendo, tomando decisiones de consumo y todo, ¿cómo ustedes creen que tenemos que hacerlo para hacer que esta matriz cambie, ¿cierto?, hacia más energías renovables y menos energías fósiles? Pues yo creo que básicamente va en la educación y en lo que generalmente lo que el Estado pueda aportar a eso. Es decir, por ejemplo, yo no tengo experiencia, o sea, nosotros no tenemos placas solares en casa, pero mis padres, por ejemplo, que son arquitectos, sí que estuvieron mirando para ponerlas.
y era súper caro. Entonces, comparado el precio que se consumía en el momento a lo que sería la inversión, no merecía para nada la pena. Entonces, ahora, por ejemplo, en España, de hecho, sí que hemos estado mirando, Álvaro y yo, que hay muchísimas subvenciones para eso, y creo que esa es una gran medida para que ese 20% se convierta en un 80%, ¿no? Porque al final el gasto inicial es muy alto, e igual particulares es más difícil que lo puedan asumir, ¿no? Y Claro. solo igual ciertas personas podrían asumirlo. Y personas que igual quieren hacerlo no pueden. Entonces, obviamente, el tema de educación y de concienciación y de saber mm, que las energías renovables son más limpias y que pueden estar haciendo, o sea, que están haciendo a lo mejor, ¿no? Por el tema del cambio climático. Ese es el desafío que ustedes tienen como profesionales para adaptar en el fondo el mundo de soluciones de la ingeniería que ustedes van a enfrentar el día de mañana, para hacer que esta concientización ocurra más temprano que tarde. Si ustedes no entienden lo que son las energías renovables y la importancia de tenerlas en su día a día, la transición energética se va a demorar cada vez más y vamos a llegar a ese escenario terrible que está anunciado por Greta y por algunos otros activistas, ¿cierto?, en el mundo, que dice, es que no hay planeta B, hay un solo planeta, y el planeta significa que tenemos que tener estos resguardos, porque así como vamos, pareciera ser de que el panorama es bastante oscuro, ¿ya? Pero lo importante es entender que hoy día hay soluciones tecnológicas que están efectivamente proveyendo estos otros servicios que son complementarios en el fondo a la generación eléctrica para evitar esas fluctuaciones de frecuencia en la red, etcétera. Entonces, no se queden simplemente con lo primero, el primer titular que les dice el organismo tal o cual, ¿no? O la empresa tal o cual, que evidentemente tiene intereses involucrados en la defensa del statu quo, ¿no? Lo más difícil en la vida es cambiar. Y cuando el cambio se hace obvio, cuando ya están todos convencidos, quizás es muy tarde. Bueno, creo que ahora está el tema de los paneles solares, creo que está bastante regulado aquí en España. En principio tienes que conectarte a la red eléctrica convencional y luego pagar, vender la electricidad que produces, y luego en función de lo que consumes, pues haces un balance en tu factura y pagas más o menos. Pero En todos los países, cuando tú eres un autoproductor de la energía que tú consumes, siempre va a estar regulado porque debe haber un marco regulatorio y normativo, sobre todo normativa técnica, que va a como darte el marco, ¿cierto?, de donde tú te puedes mover. Entonces, efectivamente, la regulación dice que tú te conectas, que hayas instalado tus paneles solares, ¿cierto?, con ciertas medidas de seguridad, con normas técnicas muy claras, etcétera. Tú te vas a conectar y vas a relacionarte con la red. Y la red eléctrica se relaciona con tu consumo, básicamente porque vas a consumir energía cuando tu placa solar no está generando electricidad porque no hay sol o no hay radiación, y luego vas a poder inyectar energía a la red cuando tú tengas un excedente por sobre tu consumo, ¿verdad? En general, en los países, la tarifa de inyección de la energía eléctrica no es la misma que la tarifa del retiro de la energía eléctrica desde la red. Generalmente es más baja. Se castiga, por lo tanto, la inyección de la red al retiro, porque obviamente los intereses económicos, como alguien dijo ahí, están superpuestos para que uno siga consumiendo y dependiendo de la red, ¿ya? Pero lo importante es saber que la tecnología existe, ¿ya? Y que las adecuaciones del marco regulatorio el día de mañana van a estar en manos de personas como ustedes. ¿M? Aquí puede haber más de una persona que puede ser un ingeniero de la regulación eléctrica o un ingeniero que se relacione con el mundo de las energías renovables y que incentive, trabaje y pregone en el fondo de cómo hacer estos cambios regulatorios para que estas energías se acerquen más fáciles a la gente común y corriente en sus casas, ¿no? ¿En qué manera, por ejemplo, repercute las posturas y el accionar de países que son, digamos, las potencias, los hegemones en todo el mundo, en lo que son países como el nuestro, como los nuestros que están en vías de desarrollo? Por ejemplo, el accionar de Estados Unidos en estos últimos 4 años, bajo el gobierno de Trump, sus medidas creo que ha retrocedido en lo que es esa transición hacia energías renovables. ¿En qué manera eso repercute en países como los latinoamericanos? La respuesta a eso es decir, ok, es verdad,
tú eres un contribuyente menor en la panorámica global, pero siempre hay que analizar el problema local, ¿ya? Y el problema local tiene que ver con la calidad, ¿cierto?, de vida o las emisiones per cápita que tiene un país respecto de su población y en qué zonas las concentra. Si todos los países, los grandes industrializados, están comprometidos con las metas de cambio climático, los chicos es más fácil que se suban a esa lucha, a ese cambio. Si el grande no lo hace, el chico va a tener un second thought, ¿ah? Y va a decir, pues si en realidad yo no contamino, porque me están obligando a hacerlo? ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante que ahora con la elección de Biden, ¿ah?, después de Trump, Biden anunció que una de sus primeras medidas en su agenda de cambio climático era reincorporarse al Acuerdo de París, lo que significa que va a comprometer esfuerzos a nivel de gobierno para hacer una transición energética más rápida. ¿Mm? En el mundo eléctrico, la transición energética tiene 2 o 3 objetivos. El primero es que se deje de producir electricidad con carbón, pero después del carbón viene el gas, y después del gas probablemente los últimos vestigios de producción en base a diésel, a petróleo, ¿cierto?, respecto de la energía eléctrica. Hoy día se está hablando mucho de lo que se llama la electrificación de los consumos. La electrificación de los consumos no es más que otra cosa que dejar de consumir fuentes de energía fósiles, porque reemplazo de alguna forma algún tipo de tecnología que tiene que ver con el motor, con la forma de calefacción, con la forma del motor de transporte, en fin, y lo electrifico. O sea que va a funcionar en base a electricidad que yo suministro a un determinado equipo para que caliente, para que se mueva. O sea, piensen ustedes hoy día cómo vienen los departamentos nuevos. Los departamentos nuevos vienen con cocina eléctrica, con calefacción eléctrica, con un panel solar arriba en el techo para alimentar el edificio, y eso al final, más que una norma o una decisión privada de una inmobiliaria, a mí personalmente me gustaría que fuese una decisión que proviene de una norma de arquitectura, por ejemplo. Alguien que me dijo ahí que sus padres eran arquitectos, ¿cierto? Entonces, si cuando las inmobiliarias logren incorporar dentro de su ADN que tienen que hacer construcción sustentable, no solamente por el uso de sus materiales, sino también de cómo van a ser usadas sus casas el día de mañana, o los departamentos que estas construyen, y entonces la inmobiliaria resuelve en el diseño poner paneles solares, cargador eléctrico, cocina eléctrica, calefacción eléctrica. Esa electrificación, si bien entonces de fuentes renovables, que van a estar en la matriz a nivel de generación, vamos a haber entonces avanzado mucho en el camino de la transición energética. Sí. ¿Por qué existen países, por ejemplo Chile, que tenemos una empresa estatal que es de refinación de crudo, de petróleo, siendo que nosotros no tenemos petróleo y tenemos otras ventajas competitivas que podemos sacarle mucho mayor provecho, como el tema del desierto en el norte, o el viento que nosotros tenemos en el sur, y sobre todo ahora el movimiento del hidrógeno verde? Claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos estas como decisiones que quizás no son tan estratégicas, pero tiene que ver quizás con la tecnología que nosotros ocupamos, que quizás ocupa petróleo, y no está adaptado a la nueva tecnología? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Porque lo que dice Felipe es interesante. Nosotros como país, como Chile, no somos un país que tenga fuentes propias de recursos naturales asociados ni al gas ni al petróleo. Tenemos efectivamente unos yacimientos de gas que están ahí a la altura de Magallanes, pero son cada vez menores y de alto costo de producción. Sin embargo, tenemos efectivamente una empresa que se llama la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, que existe hace, no sé, 60, 70 años, cuando en el país, ¿cierto?, había un concepto de que la industrialización era una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, se crearon estas empresas estatales, ENAP y Codelco, que es la del cobre, como ustedes saben, que son las únicas 2 empresas estatales que subsisten en un ambiente en donde en realidad todas las decisiones de producción están en manos de privados.
Nosotros somos el mercado más privado del mundo en muchos sentidos. El agua está privatizada, la educación está privatizada, la salud está privatizada, todo está privado. Sin embargo, subsisten estas dos empresas. Y sin embargo, a mí lo del cobre me suena razonable, porque nosotros tenemos uno de los, si no, el más grande yacimiento de cobre en el mundo, ¿cierto? Ahí me hace sentido que el Estado tenga un interés y un rol, ¿cierto?, de una empresa. Pero en el caso de ENAP se entiende poco. Y sin embargo, no existe una empresa estatal solar. Cuando es el recurso más abundante, nosotros tenemos la mejor radiación del mundo en el desierto de Atacama, incluso mejor que la del Sahara. O sea, a la medida que no haya un plan integral, con participación del Estado, de los privados, de la sociedad civil, y que sea un acuerdo nacional de eliminar esas zonas de sacrificio, yo creo que es muy difícil sacarlas. Pero evidentemente es un desafío para los próximos 5 años. Yo creo que esas zonas de sacrificio no debieran existir. Y es también inmoral que o sea, existan. yo lo veo como la parte estratégica de que tú eliminas dependencias al final. Porque si Claro. nosotros, al comprar petróleo, que nosotros no producimos petróleo, dependemos de los países que nos venden petróleo y de los precios de la alza y de las bajas de petróleo que no controlamos nosotros. Al final, si nosotros tenemos empresas estratégicas de energías renovables no convencionales, nosotros tenemos un recurso que es propio de los países. Inagotable. O sea, sacar, justamente. Claro. No es como el cobre, porque el cobre también, hemos vivido muchos años del cobre, exportamos todavía, el 48% de nuestras exportaciones en Chile es cobre. Y es cobre además, cátodos de cobre, o sea, ni siquiera cobre elaborado. No tenemos una industria del cobre, nosotros tenemos exportación de cobre bruto. Y tú lo piensas y tú dices, bueno, y eso se va a acabar algún día, o sea, en 100 años, en 200 años se va a acabar. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a ir al litio, también, otro recurso que se va a acabar. Entonces, la economía extractivista tiene ahí un cuestionamiento respecto de cuáles son efectivamente tus ventajas comparativas en un momento, pero que no se pueden proyectar eternamente. Entonces también pregunta para usted, para su reflexión, cómo se transforman las economías a partir de la lucha contra el cambio climático, el cambio de modelos también de una economía extractivista, una economía que es sustentable y que tiene ciertos respetos básicos. Analía, ¿Ah? una pregunta. ¿Qué Sí. tan viable es económicamente, o sea, que los países así latinoamericanos en vías de desarrollo, que todavía no tienen industrias fuertes, que sus modelos de industria, como tú dices, son extractivistas y se basan en exportaciones de materias primas, basen su industrialización en esta cuarta revolución industrial con lo que es energías renovables? O sea, económicamente ya es viable poder proponer ese tipo de soluciones, o aún no, o aún es muy alocado tal vez decir de frente que la industrialización No, para nada. latinoamericana se podría basar en ello. Para nada. Mira, el tema de la energía renovable como un modelo económico, ¿ya? Tiene hoy día mucho sentido porque las tecnologías han ido bajando, ¿ya? Los paneles solares, las celdas solares están cada día más baratas, los sistemas de almacenamiento igual, la energía eólica todavía es una energía cara en términos de CAPEX, ¿ya? De producción del aerogenerador, pero sin embargo está también acercándose, ha ido una curva descendente en los años. Entonces, tú dices, ¿cómo yo transformo una economía completa en base a qué? Bueno, lo primero que es obvio y que también es un principio económico, o sea, los países se deben concentrar en ventajas comparativas que tienen de acuerdo a la presencia de algún recurso. O sea, tú no puedes producir y ser el campeón de la energía solar si no tienes sol, ¿no? En tu área, ¿no? En tu localidad. O no puedo producir baterías, ¿cierto?, si no tengo litio. O no puedo producir baterías también si no tengo el cobre. Hoy día el cobre es un elemento esencial también para la producción de baterías. Entonces hay que entender primero cuál es el mapa de tus recursos. Pero una vez que todo eso está solucionado, hoy día con la globalización que hay también, tú podrías pensar en modelos económicos que te lleven en el fondo a producir bienes y servicios con valor agregado y no quedarse con el recurso así simplemente extraído y vendido o comercializado, para ir haciendo una industria progresivamente más elaborada, con mayor valor agregado, que genere empleo y que está básicamente ligado a todo ese campo que se relaciona con la producción de energía renovable. Comentar, ¿no?, también que la situación en China es muy interesante
ya que el cambio que ellos están haciendo en su matriz energética es muy grande, pero para ellos es muy pequeño, porque tienen una contaminación ambiental tan grande que el cambio que están generando no es suficiente para poder mitigar el daño causado y tienen que crecer mucho más en energías renovables y tienen mucho, pero eso no basta para recuperar todo el daño que han causado. Sí, totalmente de acuerdo, Camila. Muy, muy atingente tu observación y la preocupación, digamos, donde ustedes como profesionales también tienen que abrir los ojos y poner, ¿cierto?, las atenciones. Para mí esta clase me significa conectarme de nuevo con la base de profesionales que en algún momento yo también fui una recién egresada, tenía dudas, de repente tampoco sabía mucho dónde estaba parada, ¿no? Y me fui aclarando con los años y con gente que me fue ayudando, porque de alguna forma me fue indicando, y más que indicando camino, me fue poniendo las preguntas que yo misma me fui respondiendo. Cuando uno se hace preguntas y le ayuda al otro a hacerse esas preguntas, las soluciones siempre son nuevas. Nadie responde de la misma forma nunca una misma pregunta. Y eso es lo que yo, en el fondo, he disfrutado harto de esta charla, porque yo les pude hacer preguntas, ustedes también me hicieron preguntas, y cosas que de repente yo no había pensado hace un tiempo, como la que me hizo Felipe, o sea, ¿por qué nosotros tenemos una empresa de petróleo cuando en realidad no somos petroleros? Pregunta súper válida, y hoy día para probablemente ponérsela a otras audiencias y a los tomadores de decisión. Así que yo les doy las gracias por el espacio, me ha encantado conocerlo, y que me cuenten entonces a mí y a Felipe qué es lo que ha significado esta charla para ustedes como futuros ingenieros y futuros profesionales. Don Federico, partamos por orden aquí, que los tengo en la pantalla ordenaditos. No, por mi parte, la verdad que me gusta mucho tener la perspectiva no solo local, sino también obviamente internacional. Está bueno tener una idea de cómo piensa el resto de las sociedades, porque este problema se soluciona en conjunto. Y como joven profesional, la verdad que es enriquecedor esta experiencia. Bien, como dijo Federico, es enriquecedor esa reunión. Y también para mí es muy interesante porque cada país y cada local tiene su propia matriz energética y sus propios problemas. Entonces, pienso que es muy importante nosotros vemos la situación de los otros para que nosotros vemos la situación de los otros, porque es importante ver una situación que no estás acostumbrado para poder ver problemas que a veces no los ves porque tratas como algo normal, algo común. Pues la verdad es que muy enriquecedora la charla. Igual que la anterior sobre agua, esta también ha resultado bastante enriquecedora, sobre todo porque, claro, yo por ejemplo no controlo mucho el tema de energía, tenía algunos datos y demás, pero siempre está bien este feedback de información entre compañeros que están de ingeniería, y sobre todo de una profesional que lleva tanto tiempo en el sector, ¿no? Entonces, gracias. Sí. A mí me ha encantado muchísimo la charla. Este es un tema que a mí siempre me había interesado, pero jamás se me había dado tan bien servido, por así decirlo. Me ha encantado mucho cómo se ha presentado hoy, cómo se ha estructurado, las dudas, la calidad de preguntas que ha habido y la calidad de respuestas también. En serio que siento que, honestamente sí me ha ayudado en lo que yo recién estoy más o menos en la mitad de carrera, y siento que de una u otra forma es algo en lo que yo quiero dirigirme, en lo que me voy a querer enfocar. Y gracias, en serio, muchas gracias por la charla de hoy. A mí me gustó mucho, principalmente porque, bueno, yo tuve una experiencia en Alemania, fue una ciudad bastante sostenible, que yo me quedé por un mes, y la verdad es que es bonito cuando podemos ver en otros países súper diferentes del nuestro, cómo hacen las cosas, pero la realidad de Alemania no es la realidad de Brasil, obvio.
Entonces, es muy importante mirar a nuestros países vecinos, ver qué están haciendo, cómo están haciendo, también comparar lo que se hace en las universidades, que ahí son lugares que se puede desarrollar tecnologías más propias para nuestros países. Entonces, yo estoy súper contenta de poder escuchar de otros países cómo están tratando con ese tema de energía y como futura arquitecta y también ingeniera civil, yo espero hacer proyectos que sean completos, no solo pensar en paneles, pero pensar en toda la construcción y si para el lado del urbanismo también es importante pensar cómo usar menos transportes que van a poluir, que van a contaminar el medio ambiente. Entonces, súper importante esa concientización. Hola a todos, la verdad es que estoy muy agradecido por esta charla, la verdad es que me ayudó bastante, me abrió como un mundo de posibilidades en el término de las energías renovables, en cómo implementarlas, cómo quizás mejorarlas, almacenarlas y en algún futuro compartirlas, ¿ya? Porque como ustedes bien dijeron, Chile tiene el norte la mayor como radiación por parte del sol y esto tiene un mundo de posibilidades que quizás a largo plazo pueden ser muy efectivas tanto para los chilenos como para el resto de los países latinoamericanos. A mí me gustó muchísimo conocer cómo se trata esto de la matriz energética en otros países, principalmente en Chile. Yo pues desconocía pues el porcentaje o la manera de producir, pues se me hace muy interesante pues no solo, o sea, conocer la realidad de mi país, sino también la de otros y pues la experiencia y como que también me pone pues contenta de cierta manera saber que la mayoría de nosotros, o bueno, todos en sí, estamos interesados en este tema de energías. Bueno, estoy muy feliz, la verdad, me ha gustado mucho esta charla porque, bueno, si bien tal vez no conocía mucho sobre las energías, ya que, bueno, mi carrera es ingeniería de sistemas y tal vez no esté tan relacionada, pero me ha gustado mucho porque me ha abierto a posibilidades. Creo que desde mi disciplina puedo buscar soluciones, ya que he podido conocer la realidad de mi país, de otros países, y eso me ha ayudado mucho para entender realmente que la importancia de las energías, lo importante que es que tengamos en cuenta desde casa. Y bueno, quiero y creo que lo voy a hacer sí o sí, compartirlo con las personas que vivo, con mis compañeros, porque a veces creo que buscamos soluciones enfocados a la parte económica o que exista más ganancias, pero creo que es bastante importante que veamos por la parte del cuidado del medio ambiente, el uso de las energías. Es el futuro, como muchos ya lo han mencionado, y espero poder en algún momento hacer un cambio en todos los efectos negativos que ha traído el cambio, lo que es, los efectos invernaderos, las emisiones contaminantes. Espero poder solucionar algo en mi país y atraer a más gente que piense realmente de la importancia del uso de las energías. ¿Qué son las energías renovables? Entonces, para ti, la palabra que más se repitió fue la sustentabilidad, y la otra palabra que se repitió también con bastante frecuencia fue futuro. Hay otras ahí, sostenibilidad y sustentabilidad es muy parecido, dice menos impacto de solución, una solución, dice fuente natural de energía, ilimitada, la revolución, la esperanza, otra palabra ahí, ilimitadas también, ilimitada la misma. Todos estamos más o menos apuntando a lo mismo. Yo creo que este ejercicio a lo que nos sirve es simplemente decir, mira, en realidad nos llaman las mismas cosas, ¿ah? Por lo tanto, estamos en el track correcto, porque si una pregunta tan abierta como la que hice yo tiene la repeticencia, ¿cierto? Y la frecuencia de respuestas que se repiten en un entorno, en un universo de 11, 10 alumnos, quiere decir que más o menos estamos en la misma sintonía. Así que los felicito por eso. Me ha encantado estar en la clase. Felipe, Margarita y Angélica, muchas gracias por la invitación nuevamente. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. La idea de hoy es presentar un poquitito la integración de energías renovables no convencionales, un poquito las políticas públicas y desafíos futuros que presentan esta energía.
Entonces, con esto, las energías renovables están directamente ligadas a poder generar un desarrollo sostenible. Entonces, para mitigar un poco el cambio climático, el sistema energético global debe experimentar una profunda transformación de uno que se basa en gran medida de combustibles fósiles, a uno que mejora la eficiencia y que se basa en energías renovables y persigue la electrificación extensa en el tiempo. Actualmente, a nivel mundial, aproximadamente 80% de la producción de energía proviene de combustibles fósiles, ya sea de carbón para la electricidad, de petróleo para la tracción, transporte, y del gas natural. Si podemos ver en la figura aquí derecha, podemos apreciar el potencial de generación de energía para diferentes recursos, donde se observa que la energía solar es casi unas 3.000 veces mayor al consumo de energía actual. Esto quiere decir que existe muchísimo potencial, ya sea para solar, para eólico y diferentes fuentes de recursos en el mundo. Algunos de los objetivos energéticos globales, yo creo que ya que muchos saben que el 2015 se produce un hito en la historia donde se logra generar un acuerdo para reducir la temperatura global del planeta. También ese mismo año, más de 150 países aproximadamente se reunieron para aprobar la Agenda 2030, que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS. Podemos flexibilizar nuestro sistema de varias maneras, diseñando un mercado más competitivo, donde darle incentivo a que empresas puedan generar nuevas formas de flexibilizar el sistema para poder integrar mayor generación variable, hacer que la demanda participe en el mercado, tener redes de transmisión. Las redes de transmisión, ya sean interconexiones con países, es súper importante para poder tener mayor penetración de energías renovables, y sistemas de almacenamiento. Existen varias formas de flexibilizar, estas son las más generales, donde con esto podemos nosotros llegar a los compromisos que se tienen, generar una mayor penetración de energías renovables, y así ir directamente hacia una transición energética y llegar en lo posible a una carbono neutralidad. Entonces, dejo algunas preguntas abiertas. ¿Cómo lo visualizamos como personas del impacto que puede tener la energía que estamos consumiendo? Totalmente. Uno enchufa algo, pero no sabe de dónde viene, o sea, dónde viene esa energía. Por ejemplo, mira, aquí tengo una imagen que hace como mucho sentido, entre comillas, que también tiene que ver con la electromovilidad. Por ejemplo, aquí hay un auto diésel. Que es la fuente de la electricidad. Claro, pero por ejemplo aquí tengo un auto eléctrico, pero realmente la fuente de donde yo estoy cargando este auto eléctrico es de una central a carbón, por ejemplo. Entonces yo me siento como limpio, pero realmente no sé de dónde, cuál es la fuente real de dónde estoy cargando el auto eléctrico. Entonces igual es súper importante como tener un poco más de considerar ciertas cositas, de a lo mejor de informar un poquito más, de saber de dónde estamos alimentando nuestra vivienda, de dónde proviene la energía y ese tipo de cosas. De esto así como aporte que pueda servir, sé que en Europa ahora están el tema de carbonos neutrales en todo, y Chile ahora está sacando una ventaja de ello, por ejemplo, con el cobre, que buscaba tener cobre verde junto al hidrógeno verde. Entonces generar cobre con hidrógeno verde y después se exportaba, así como con ese plus. Es que, como por ejemplo, Chile tiene un potencial súper alto en temas de energía solar y energía eólica. Producir hidrógeno de manera como sostenible con esas fuentes, por eso se llama como hidrógeno verde, es como súper rentable o muy viable en Chile, y a la vez también el tema del cobre, porque como necesitan mucha energía y tenemos potencial para poder desarrollar ese tipo de energía, generarían un gran impacto. El hidrógeno verde del que hablan es una forma, o sea, no lo entiendo, es hidrolizan el agua con energía renovable, una forma de almacenar esa energía, esa energía de forma química, ¿no? Claro, como es un combustible, pasa que existen tres tipos de hidrógeno. El hidrógeno negro, que es el que se produce por fuentes de generación ya sea de cualquier parte. El hidrógeno azul, que tiene una componente de una central a carbón, por ejemplo, y un poco de energía renovable. Y está el hidrógeno verde, que se genera principalmente en base a fuentes renovables, ya sea una central solar o una central eólica. Al sur de la provincia de Buenos Aires es una zona como esencial o
perfecta, digamos, para el desarrollo de parques eólicos, porque tiene suelos llanos, donde hay muchos vientos, pero que se mantienen constantes. Si uno baja un poco más al sur de la Patagonia, hay vientos mucho más fuertes, pero son como grandes ráfagas que son fuertes por un tiempo y se cortan, y eso no sirve mucho para el desarrollo de la energía eólica. Así que como que en estos pocos años, 4 años más o menos, fue un gran boom. Hay como 4 o 5 parques eólicos alrededor de la ciudad y por la zona. Es realmente un crecimiento increíble. Lo que pasa, por ejemplo, aquí en España, es que si bien es cierto que casi el 20%, que es alto a nivel país, de generación, el mercado competitivo en la parte económica es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que entran las centrales nucleares, que son las más baratas, y llenan toda la capacidad de demanda. O sea, como que cubren toda esa demanda. Entonces, resulta que esa energía nuclear, en el caso de España, no se produce aquí, sino que viene de Francia. De Francia. Entonces, claro, España habla mucho de la energía renovable porque se financian muchos proyectos, hay mucha subvención, pero la energía que realmente tenemos en la casa no viene de ahí, viene de energías nucleares. Entonces, yo creo que es un tema que tiene que ver como paralelo. O sea, si bien las políticas tienen que ir de acuerdo a impulsar la energía renovable, también tiene que haber un concepto paralelo que tiene que ver con la gestión económica de estos recursos. Y eso no se está dando. En el caso de España, se creó con Portugal una red de una interconexión de España a Portugal. Y lo que se está entregando, de hecho, es la energía sobrante de energía renovable, o sea que no se está utilizando en España. Se está vendiendo. Se está vendiendo porque no se utiliza aquí. Claro. Entonces, no sé qué pasa en Chile, pero me imagino que será una situación que será común en todas partes. Pasa que a ver, te cuento un poco, las centrales, por ejemplo, las nucleares, las carbón, las a gas, dan algo que se llama seguridad al sistema, porque al tener como una capacidad un poquito como estable y no variable, donde por ejemplo a una central a carbón yo le meto más carbón y me va a generar igual, y no hay variabilidad, entonces yo puedo controlar un poco el proceso, sé qué tan rápido puede funcionar para satisfacer tu demanda, es lo que nos entrega un poco la energía renovable. Entonces, por eso se están buscando y se investiga cómo son las formas de poder integrar mayor energías renovables, intentando sacar todas las centrales de carbón sin afectar la seguridad del sistema. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está en la casa, uno quiere llegar y prender directamente la luz, no le importa de dónde venga. Entonces, con eso pasa que uno, como el sistema o el operador del sistema dice, bueno, yo necesito seguridad, más que, entre comillas, ser más sostenible. Entonces pasa un tema como de seguridad de suministro que se llama. Yo quería recuperar una de las preguntas que me llamó la atención que propuso Rodrigo, que era si es posible obtener 100% de integración de energías renovables. Y creo que es posible, creo que hay muy pocos países en el mundo que lo han hecho, si no me equivoco, creo que Noruega lo logró, de poder mantener su país a través de energías renovables y llevándolo a nuestros países, a Latinoamérica, bueno, España no sé, creo que es posible porque tenemos muchos recursos, pero creo que sería muy difícil y que creo que eso es una de las cosas que más lo traban, que poder transformarse a ser un país que solo utiliza energías renovables, es que es un plan a largo plazo, a muy largo plazo, que necesita de la coordinación y de un plan de Estado que se respete y que lo acuerden los sucesivos gobiernos, que eso es algo que por ahí, o por lo menos en Argentina pasa, que el gobierno que está actualmente y el que sigue tienen ideas muy distintas y entonces los planes a largo plazo son cosas poco probables que sucedan. Entonces eso es lo que creo también que traba un poco y es como el gobierno que está en el momento, en cada momento, no hablo de ninguno en particular, dice, bueno, mi mandato es por 4 años, no tengo por qué hacerme cargo de toda esta mochila gigante
se lo dejo al que viene, y por ahí es como un problema que nunca se termina de enfrentar sí, de fijar para realmente hacer un gran cambio. Porque también es una cuestión cultural, que creo que dijo Vicente al principio, que también es un gran cambio cultural que hay que hacer, de todos reacostumbrarnos y pensar de forma diferente, ¿no? Así que, nada, esa pregunta la veo posible, pero difícil y a largo plazo. No sé si piensan lo mismo en sus países o en sus regiones. Al menos acá en Chile, yo creo que sí, tenemos bastantes fuentes, bastante generación de energía, y ahora más que nada se le faltaría implementar, bueno, una vez esté el hidrógeno, por ejemplo, y van a seguir surgiendo diferentes energías, lo más seguro, en los años, como esto avanza. La mayor problemática sería cómo almacenar esa energía, porque dentro de las complicaciones el hidrógeno nos podía servir como para las energías que nos podían ser reemplazadas por energía eléctrica, y sí o sí usaban algún tipo de combustible. El problema es que tú no puedes tener un almacén gigante con hidrógeno, porque es literalmente tener una bomba en un punto. Entonces puedes borrar toda una ciudad con una chispa. Entonces, esa es una problemática sin duda. Sí. Lo del hidrógeno lo pensé antes también, de que me parece que una bomba, pero también recuerdo que había una reacción que podías coger hidrógeno y CO2 y hacías metano, y el metano a lo mejor se puede llevar a metanol, a lo mejor es un combustible más seguro para... No sé cómo se llama la reacción, pero... Sí, también sabía. Sí, de hecho se piensa en como ese tipo de combustibles como hidrógeno, amoníaco y metanol, como forma de transportarlo también y de combustible. De hecho, en la Patagonia, al lado de donde quieren hacer esta planta de hidrógeno verde, está Metanex, que es una empresa igual pionera en la fabricación de metanol en Chile, creo. Y ellos exportan a otros países, no tengo claro cuáles son, pero en base a la producción del mismo gas que se genera en la Patagonia para generar este metanol, que es como uno de los gases o compuestos del gas que proviene de la Tierra. Entonces, ese era un dato aparte. Ah, sí, yo decía que yo me gustaría aportar que no va a llegar a un punto en el que ya no va a haber nada. Bueno, sí, pero siento que más que nada, perdón, va a llegar un punto en el que pues tenemos que cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Por ejemplo, ellos mencionan que para el 2050, no, antes del 2030 tenemos que disminuir, no tiene que subir 2 grados centígrados la temperatura de la Tierra, ¿no? Claro. Y el IPCC dice que 1.5 grados centígrados. Claro. Entonces, yo siento que eso obviamente va a ser antes de que nos quedemos sin nada, o sea, antes de que no haya petróleo y todo eso. Y es algo que tenemos que atender, ¿no? Porque si no lo hacemos básicamente para 2050, las consecuencias van a ser irremediables. Entonces yo considero que vamos a tener que hacer un cambio antes de que ya no haya nada, porque ya que una vez que no haya nada, pues básicamente vamos a estar en una crisis muy fuerte. Porque imagínense qué haríamos sin energía, ¿no? O sea, pues no podríamos seguir, no estaríamos aquí principalmente, ¿no? Entonces, siento que es como mucho de nuestra parte para poder exigir a la gente que está tomando las decisiones ahorita que se preocupe, ¿no? Por estos temas, porque si nada más piensan regresar al petróleo o si nada más piensan en los beneficios que va a tener a corto plazo, pues obviamente eso no va a ser rentable. Entonces, pues sí necesitamos hacer una transición antes de que ya no haya nada, porque ya una vez que no haya nada, ya no sabemos qué vamos a hacer. Si actualmente no sabemos qué hacer, en un futuro menos. Como decía Dafne, de que estamos tipo ya en la cuerda floja con algunas cosas, con el aumento de la temperatura, y un poco lo que decía Mark, si es que realmente es la solución. Hay una pregunta que ahí planteaba que era, no estoy seguro si la escribí o no, si es que realmente o existen otras formas de combatir el cambio climático, o ya no sea solamente en temas de energía. Esto es un tema un poco controversial que se los quiero dejar ahí. Es el tema bueno, todo el sobreconsumo, la sobrepoblación que tenemos y todo lo que estamos generando, que pensamos que tenemos un planeta infinito y realmente finito.
tiene que ver un poco también con la alimentación, que yo no sé si ustedes sabían la cantidad de gases de efecto invernadero que produce el consumo de carne y el tema del consumo de agua que tienen estos animales. Entonces es como también un poquito, claramente que es difícil atacar todas las áreas por las que podemos nosotros ser más sostenibles y ese tipo de cosas, pero para también tener un poquito más de información y ver que realmente también podemos hacer otras cositas para dejar un poquito de contaminar, y en sí es como cambiar un poquito la alimentación. No sé, un tema controversial y lo dejo ahí para que lo piensen. Muchas gracias, Rodrigo. A lo mejor hay una pregunta de las que puso Rodrigo antes, que no se ha tratado mucho, que es otras formas de mitigar el cambio climático. A mí se me ocurre estrategias de secuestro de carbono que, bueno, tienen ahí su... ¿no? O sea, en vez de no emitir, pues retirar. Habrá bastantes... Yo solo controlo quizá en el suelo, porque es mi tema, ¿no? Que si se drenan los humedales, por ejemplo, los humedales tienen carbono acumulado y por el calentamiento global se secan, o porque lo secan para plantar, lo que sea. Actualmente hay como grandes esfuerzos de investigaciones a través de universidades, industria y todo, de ver cómo podemos reemplazar, ya sea porque las centrales, las energías renovables no aportan este grado de estabilidad. No tenemos estabilidad con estas centrales. Entonces, se está investigando de manera muy fuerte cómo podemos conseguir que otras tecnologías pueden ayudar a tener una mayor penetración de energía renovable y que sea un sistema seguro, que no tengamos cortes de electricidad y cosas por el estilo, que realmente sea un sistema estable. Y actualmente están todos los esfuerzos enfocados a ese tipo de cosas, que actualmente no se puede. Por ejemplo, en Alemania, que a veces se dice que tiene 100% de energía renovable, en Dinamarca, ¿qué pasa con esos países? Esos países tienen una mayor penetración de energías renovables, pero están interconectados con otros países. En este caso, por ejemplo, Polonia, que es casi termoeléctrica, genera mucha energía en base a carbón, los problemas de frecuencia o problemas técnicos que tiene, por ejemplo, Alemania, se los come Polonia gracias a sus centrales que hacen estabilidad en el sistema completo. Entonces, Alemania puede llegar y entregar un montón de energía renovable, pero Polonia quema un montón de carbón porque es el soporte como técnico del sistema en sí. Entonces, igual hasta el momento se está estudiando mucho de cómo poder hacer, de poder generar estabilidad con otras tecnologías. ¿Cómo cuánto podemos afectar a la innovación en la energía? ¿Cuánto decir así como ya voy a generar un nuevo diseño para ser más renovable? ¿Es como, está dentro de nuestras capacidades? ¿Es algo solamente para industrias gigantes? Eso es como, ¿qué opinan? O si es que saben de alguna persona X que desarrolló algo. Vicente. Todos tenemos como nuestra... Oh, disculpa, pero yo creo que todos tenemos como nuestra... al final teniendo esa mentalidad, llegando a trabajar en una empresa grande, al proponer ideas que sean más sostenibles, ya estamos aportando con nuestro granito de arena, creo yo. Pero yo creo que igual hay hartos como emprendimientos últimamente, startups que han nacido en base al tema de la economía circular, por ejemplo, el tema de energías no contaminantes, no sé, al proponer... De hecho, creo que de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Santa María también han salido este tema de los emprendimientos de autos solares y cosas así, que tratan como de mitigar también este uso de energías no renovables. Que con respecto al tema de innovación, que vi ahí cuando estaba hablando Vicente, que tiene atrás una impresora 3D que está imprimiendo, sí. No es por ser... no es por sapo. No por sapo, pero ahí... Con eso, por ejemplo, puedes generar innovación con nuevo diseño de un motor. Yo es que también me puse a trabajar con impresoras 3D, hice un curso en la universidad y empecé a aprender de los diseños y se pueden generar motores eléctricos pequeñitos que lo puedes utilizar, no sé, desde hacer una bomba de agua, hacer un nuevo diseño de bomba de agua, hacer un nuevo diseño que sea más eficiente. Y no importa que no sea el mejor diseño de la vida. El puro hecho de indagar en sistemas así, como que de innovación, digamos, yo creo que eso es parte de la innovación, es como partir de algo en pro de otra cosa. Como que si tienes como esa curiosidad por diseño, porque lo debes tener, como que siempre hay un punto ahí donde puedes entrar con interés. Como
En mi caso, yo empecé a trabajar con motores, pero puede ser cualquier cosa. Y creo que la impresora 3D da como una puerta de entrada a ese tipo de cosas, a innovar de una manera mucho más creativa y rápida. Quería agregar una cosita con respecto al tema de la innovación, que igual es importante como apoyarse, bueno, sobre todo en las universidades también, que por lo general están haciendo bastante innovación o generan estudios, investigaciones relacionadas con distintos temas, ya sea con integración de energía renovable, electrónica de potencia. Por ejemplo, en la universidad hay un grupo bastante como numeroso que trabaja en electrónica de potencia, también asociado a la integración de energía renovable, de cómo hacer que la electrónica pueda cumplir o suplir esas carencias técnicas que tienen estos sistemas y poder entregarlo con la electrónica. Entonces igual es importante intentar o como buscar el apoyo de un profesor o algo por el estilo, ya sea a nivel académico o a nivel como de la industria, pero si uno tiene las ganas y se pueden hacer varias cositas. Respecto al tema de la integración de energías renovables, que es un proceso de políticas públicas orientado a hacer a países más sostenibles a largo plazo, dejar de un poco de depender un poco de los combustibles fósiles, para darle a próximas generaciones realmente un planeta que puedan habitar, que tengan agua, que tengan energía y un montón de cositas, y no un lugar donde sea inhabitable. Entonces, los invito en sí a seguir como buscando información relacionada a esto, qué formas podemos, de qué forma podemos también mitigar, aparte de la energía renovable, cómo nosotros podemos aportar con nuestro granito de arena para ser más sostenible y ese tipo de cositas. Yo creo que todos aquí al menos sabemos y tenemos en claro que esto es algo que tiene que ocurrir, es evidente, hay un problema y hay que empezar a hacer cosas. Yo creo que en la medida que cada uno dentro del campo que decía estar, aplique esta mirada, se va a ir avanzando. Y lo otro, recuerden en el chat dejé un link para que dejen sus datos y nos pongamos después en contacto. El Google Docs. El Google Docs, eso, muchas gracias. No, muchas gracias a todos y nada, estuvo bastante interesante la conversación. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, a Rodrigo, todos. que estés bien. Nos vemos la Muchas próxima gracias a todos. semana. Estés muy Bien, bien. chiquillos. Chao. Chao a todos.